Progress. Hola, buenas noches. Vamos a retomar. Ya quiero terminar, ya estoy hasta la madre, pero bueno, gracias a este periodo que ha sido un poco extendido, me he permitido no tener que preparar la siguiente fase, que en el verano tiene que dar el brinco ya para lo que sigue, que es definir el estilo Kurgan, ya para terminar eso. Y decidir hacia dónde vamos. No sé si hacia la vieja Europa o enfocarnos un poco en la cuestión de lo genético. Vamos a ver. Cada vez hay más estudios que revelan más cosas, de lo genético. No solo en términos de migraciones, sino en términos de expansión. Y bueno, voy a comenzar con un comentarito. ¿Han escuchado, sin embargo, a un señor que se llama Oscar de la Borbolla? Sí, Un filosofillo ya maduro, con reflexiones filosóficas interesantes. Esta semana subió un videito sobre, eh, se llama ¿Por qué los jóvenes no tienen esperanza?, ¿no? No, ¿por qué los jóvenes no confían en el futuro? Una madre así. Pero el señor planteó una cosa bien interesante. Evidentemente es filosofista occidentalista, ¿no? De pronto dice cosas muy bonitas y de pronto pues es que no pasa de Leibniz, Spinoza, Hegel o Heidegger, ¿no? Y hoy podemos decirlo con todas sus letras, pues aquellos que dediquen su vida a creer en la filosofía, ah, para, para, para este proyecto no disciplinario, pero sí multihumano de trabajo colaborativo. Creo que ya aquellos que creen que la filosofía es la cumbre del pensamiento, ya no rifan, ¿no? El señor termina diciendo que hay dos cosas que permiten la evolución del hombre y que son como fundamentales para la permanencia y para lo que él llama evolución. Una es, déjenme acordar cómo lo dijo, la esperanza es una y la otra es la justicia, la idea de la justicia. ¿No? Entonces el viejo dice tres cosas. Justicia, ¿eh? Pero la fe la pone del lado de la esperanza. La justicia la pone como que si no tuviéramos la idea de la justicia, todo sería imposible, ¿no? Todo sería imposible. Y dice que si no tuviéramos esperanza en justo la justicia, ¿no? Prácticamente fe, pues no estaríamos, ¿no? No le echaríamos ganas. Me da mucha ternura porque justo yo respeto mucho al señor, tiene reflexiones muy interesantes. Me gusta su columna, no me la pierdo. La verdad le doy mucho valor a lo que él reflexiona y todo. Pero en este punto me acuerdo que pensé, ay no, si estuviéramos sentados juntos tendríamos un prolongado debate sobre la elaborada idea de la justicia y sobre la venenosa idea de la otra cosa que dije, perdonen la hora, la justicia y la esperanza, ¿no? Y es que esto me lleva a pensar en una cosa que para mí es importante compartir, que es, nosotros hemos venido planteando algo estructural, no una idea, sino algo estructural, como una conducta, no como una idea, no como un pensamiento, no como una universalidad ideológica. La esperanza y ¿qué es la otra cosa? La justicia. eh, son cuestiones elaboradas, o sea, ya implican una construcción identitaria, cultural, compleja, entre comillas. Pues me refiero a compleja no porque sea más rebuscada que cosas más primarias, sino que tiene
una estructura que está ligada a un momento histórico, que está ligada a ciertas figuras identitarias y lamentablemente, y en los tiempos donde la poesía ya no cabe, es pues atada a un discurso, ¿no? A una narrativa. Es decir, la justicia y la esperanza como tales están atadas a una narrativa, no son primarias. Y nosotros en ese lugar buscamos una conducta y me parece muy, muy alegre poder nuevamente decir que en un punto podemos decir que estamos acertando porque planteamos la idea de la cooperatividad. Y no sé si se acuerdan que hace poco Axel nos compartió un video de Candela, la antropóloga española, que después de un rato me desespera su forma así como de estar marihuana de hablar, ¿no? También me agrada, tiene buenos trabajos y además hace referencias a muchos artículos que son muy actuales. Pero justo ella planteaba la idea de la cooperatividad como parte de la no de la evolución, pero sí de la supervivencia de varias especies, ¿no? Es decir, podemos considerar la cooperatividad, como nosotros lo decíamos, un asunto de no propio de nuestra especie, sino un asunto animal, es decir, un asunto conductual. Y me alegra mucho llegar a este punto porque volvemos a lo mismo. Parte del territorio donde la cultura podría emerger como ornamento como identidad, pues como historia identitaria o como figura de la historicidad identitaria ante la que se atiende como experiencia propia de la existencia, eso tiene en ese terreno pues la cooperatividad. Entonces, hago este pequeño comentario porque como hemos venido viendo, creo que por primera vez en la vida, lo podemos decir con todas sus letras, no solo la filosofía no nos va a salvar de la ignorancia, sino por el contrario, la filosofía es parte de mantener la ignorancia de lo esencialmente humano. Más allá de la filosofía está el pensar. Filosofar es hacer un sistema propio de preguntar, pero no es pensar. ¿Qué significa pensar? Ahí pregúntenle a Heidegger. ¿No? Pero pensar sería, a mi modo de ver, hoy apenas lo decía alguien, me lo preguntaba y decía, es como que vivimos navegando en las ideas y pensar es ese momento en el que concretamos una idea que no nos es impuesta. Solo existe como una idea que se materializa en obra y que se queda ahí en su materialidad, pero no es nosotros, solo es huella del haber existido. Ahora sí, voy a empezar con el Kurgan 4. Ángel, a ver, habla. No estás hablando. Bueno, pero sé que eres tú. Si no eres tú, pone el micrófono en silencio. Pero estaba pensando justo en ti antes de empezar. Dije, tiene mucho que no veo a Ángel. Pero qué gusto me da verte. Retomo entonces, Kurgan 4 para terminarlo, ¿no? Espero terminar hoy o en 2 sesiones, a lo mucho. Tercer milenio antes de Cristo. Es el último periodo de una cultura relativamente uniforme. Recuerden que estamos trabajando aquí en Butas. De una cultura relativamente uniforme antes de la cristalización de las culturas de la Edad de Bronce europea. Es decir, el límite del Kurgán, qué bueno que estás acá. El límite del Kurgán es el inicio de la Edad de Bronce. Sí hay, o sea, no es como que se termina el Kurgán y empieza la Edad de Bronce o la Edad de Bronce termina con el periodo Kurgán, sino que ya hay una disminución de la posible identidad Kurgán y hay un incremento ya de diferencialidades, pero la aparición ya de la utilización del bronce. Entonces, ahí podemos decir que se pierde el rastro de una cultura kurgán uniforme, que es lo que plantea Gimbutas, ¿no? En este periodo, llamado tardío, las continuas expansiones, insiste ella en que el kurgán es expansionista, yo trataría de mantener la idea de que probablemente más bien sea explorador,
viajero antes que expansionista. Y me interesa mucho porque lo que tendríamos que ver es dónde inicia la guerra, o sea, dónde empieza a haber vestigios del Kurgan como un grupo bélico, como un grupo apropiativo, como un grupo de dominación territorial o geográfica, ¿no? Entonces, el periodo este es llamado tardío. Las continuas expansiones tocarán todo el norte de Europa, excepto la región ártica, el área Egea, Grecia y Anatolia, y el este del Mediterráneo, posiblemente hasta Egipto, ¿ok? Entonces, quitando la región ártica, es norte de Europa, el área Egea, o sea, la parte de Grecia y Anatolia, el este del Mediterráneo y posiblemente hasta Egipto. La lectura que hace Gimbutas de este periodo es muy importante para comprender su pensamiento y la hipótesis implícita que se sostiene en esta propuesta, misma en la que se irá profundizando más adelante. Según ella, en este periodo casi toda Europa poseía similares elementos culturales que podían ser sincronizados. Ujú. Vamos a preguntarnos qué es eso. Idea que no puede pasarse por alto, ya que en ella se afirma que los grupos kurganes no son solo grupos dedicados a la exploración del mundo, sino que existía algo así como un epicentro, un punto de origen del que debieron haber partido para extenderse y al cual regresarían o con el cual mantendrían contacto constante, lo que permitiría dicha homogeneidad y sincronía. Sin embargo, es posible hacer unas reflexiones en torno a esta consideración. Ahora, podríamos pensar la otra cosa, ¿no? Ya regados por el mundo, mantienen una inercia tal que al mismo tiempo o en un periodo más o menos similar o más o menos próximo, todos se habrían desarrollado de la misma manera. Esa sincronía me parece muy sospechosa. Es decir, no importa dónde habrían llegado, no importa qué tan vasto sea el territorio que ya en este periodo están abarcando y que no tuvieran contacto entre ellos, todos más o menos están pasando por lo mismo. Esa palabra para nosotros es clave en este momento. Sincronía. Ujú. ¿A qué se refiere Gimbutas con eso? Habrá que preguntarle un poco más adelante. El hecho es que para ella hay homogeneidad en el territorio europeo. ¿Ok? Sigo. Esta fase o periodo es muy difícil de pensar sin caer en creencias engañosas. Principalmente porque aquí es donde la era Kurgan termina, dejando paso a la diferenciación cultural que caracteriza a la Europa posterior. Es decir, ya hay una diversidad muy grande de grupos culturales. En este sentido, es muy importante tratar de entender en qué podría respaldar Gimbutas la homogeneidad o la continuidad Kurgan hasta este momento, para lo que podrían desplegarse una serie de hipótesis. No olvidemos que para Gimbutas la base del Kurgan son los entierros, que son viajeros, ¿no? Y el comportamiento pastoril. Ujú. Sigo. En primer lugar, hablemos de algunas hipótesis. ¿Podría considerarse verdaderamente un centro o algunos centros vinculados entre sí, puntos de origen de estos grupos? Posteriormente, la expansión podría comenzar a pensarse en diferentes sentidos. Por ejemplo, la conquista y explotación de otros grupos, como sucederá más tarde en sociedades imperiales. Esto es, se derrota bélicamente un pueblo, se le imponen formas de explotación o de dominación y se actúa en consecuencia, es decir, se viaja constantemente a mantener el dominio impuesto al pueblo y se retoma con algún beneficio obtenido de ello, se retorna, perdón, con algún beneficio obtenido de ello a la región original. Es decir, no serían conquistas nada más por ya llegué, te gané, ya me fui, ¿no? Sino sería lo que medianamente todos sabemos, se conquista y se explota al grupo. ¿No? Entonces, la idea sería que habría un grupo central o varios grupos centrales, digamos varias ciudades o varios asentamientos desde donde surgen los diferentes grupos, van, conquistan y ya sea que mantengan comunicación, retorno o que amplíen el terreno y se queden en ese lugar, cosa que honestamente veo muy difícil, a menos que hubiera exterminio
y ocupación, de lo que no da huellas jimbutas, y de lo que hoy vemos claramente en Palestina. Y eso, que son un grupo muy fuerte y un grupo muy pequeño, y no han podido lograr exterminio, ¿no? Se llevan un montón de años y no se ha logrado tal cosa. Entonces, seguimos con estas hipótesis. Esta idea, que no parece descabellada, muestra un par de detalles que la hacen difícil de sostener, o sea, la idea de un epicentro o de varios centros. Eh, Primero, que Gimbutas misma no señala evidencias de explotación en ningún sentido. Por ejemplo, no brinda datos de apropiación de productos regionales que se hubieran tomado de un sitio y hubieran sido llevados a otro, al lugar del establecimiento original. Por ejemplo, lo que lleva a la siguiente idea que impide sostener esta tesis. Si hubieran existido este tipo de movimientos, entonces el lugar original sería fácil de reconocer, ya que no solo sería el sitio donde los productos hubieran sido llevados, sino también el lugar central donde se desarrollaría la cultura original y en el que expone Gimbutas, no en lo que, perdón, y en lo que expone Gimbutas no parece ser así, o sea, que llevaran cosas de un lado a otro y se concentran. Más bien, hay rasgos de cultura kurgan en todas las regiones donde se expandieron, lo que implica de alguna manera que los moradores del lugar original habitarían las regiones en las que se establecieron y no solo se dedicaron a la explotación de los grupos que les antecedieron, es decir, se juntaron y no solo los explotaron, sino que probablemente habría cierta fusión. Por lo tanto, tampoco parece haber rastro de esclavitud. No hay instrumentos de dominación que llamen particularmente la atención y la diferenciación en los entierros no distingue grupos kurganes y no kurganes, sino élites o guerreros, incluso dentro de los mismos grupos originales, ¿no? Ya en este periodo ya hay distinción en los entierros, ya hay cierta cierto reconocimiento de élites, cierto reconocimiento de personajes, digamos, mejor acomodados, ¿no? Jerarquizados. Ahora, vean qué interesante está porque entonces es más fácil decir que estos personajes eran grupos viajeros, no nómadas, ¿eh? Estoy convencido que no nómadas, pero sí son grupos exploradores que abarcan territorios amplios por varias cosas. Primero, por la curiosidad territorial y luego por el uso del caballo que les permite desplazarse y llevar con ellos eh, cosas, o sea, cargar cosas que les fueran útiles más adelante. Entonces, pensemos que estos grupos se expanden, que además tengo una idea muy sencilla de la expansión. Es que creo que nos es fácil pensar en pues estaba aquí, caminó y se asentó acá, ¿no? Nos es muy fácil pensar de esa manera. Pero hoy por alguna razón estaba pensando en la cosa este del Fibonacci, ¿no? Si han visto esa espiral que cada vuelta duplica o no sé bien cómo funciona, o para al revés. Pero el tema es que es más fácil pensar no en grupos que caminaban derecho a ver a dónde llegaban, sino en grupos que conocían o demarcaban un territorio, ¿no? De exploración, de acomodo, y que pues en ese éxito, digamos, demarcativo, pudieron ampliar el territorio. Y entonces piensen las exploraciones kurganas no como una partida en muchas direcciones, sino siempre, es que es muy, muy sencillo de pensar así. Si les está yendo bien, ¿para qué se van? Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Porque son expansivos y quieren más terreno? No, sino que simplemente van ampliando su área de exploración. Entonces, vean que se puede ir haciendo más grande y eso explicaría por qué tocan un rato acá, luego tocan un rato acá, o sea, porque hay kurganes en tantos lados, ¿no? Porque probablemente
no se expandieran como en una sola dirección y pues ya estos de acá ya no se conocen con los de acá, sino que más bien fueron ampliando el terreno exploratorio, ¿no? Entonces, conociendo su terreno, pues lo hacen un poquito más grande y un poquito más grande y un poquito más grande. ¿Qué permitiría eso? Primero, permitiría llevar cierto comportamiento generalizado a diferentes regiones, ¿no? Segundo, permitiría que algunos miembros del grupo se quedaran fijos en una región, mientras otros o continúan con la exploración o expanden a partir de ahí otra exploración. Entonces, también eso explicaría cómo hay grupos dispersos que provendrían de alguna manera de la misma unidad, muy entre comillas, pero que se cruzan por acá con algún otro grupo que ya estuviera instalado en el sitio, aparece una nueva forma cultural, retienen la conducta de desarrollo exploratorio, se expanden y luego se vuelven a cruzar con otros que se están expandiendo desde otro lado, siguen siendo kurganes, con base kurgan, es que, bueno, no, digamos que siguen siendo grupos que conservan hábitos, conductas e incluso ciertos comportamientos culturales, preculturales o incluso postculturales. ¿A qué me refiero? Es la primera vez que uso esta palabra. Postcultural no sería lo que viene después de la cultura, sino cuando el elemento deja de funcionar culturalmente, deja de ser identitario y se vuelve territorial. Esto lo tenemos que entender. La misma cosa que hoy es el resultado de una juntura, de una concreción de elementos y que hoy es identitario, después de perdurar como experiencia identitaria durante suficiente tiempo y ante suficientes personas, puede prestarse a fusionarse con el territorio y dejar de ser una experiencia. No se puede mantener la experiencia para todas las personas en todo momento. Es altamente probable que la continuidad de la experiencia identitaria termine haciendo que la experiencia misma se territorialice y no que perdure como experiencia. Entonces, lo que para algunos es experiencia identitaria, para otros se volvería conducta repetitiva. Ajá. Es algo muy sencillo, ¿no? Porque habría quien nace y hace la experiencia y habría quien nace y ya no la puede hacer, sino que la reproduce, ya pierde el valor experiencial y se vuelve conductual. Es muy sencillo. Lo hemos explicado cuando leíamos a Fraser, cuando movíamos a las poblaciones australianas, y él mismo lo decía, de la parte central hacia las costas, ¿no? Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de religión? Y yo les decía, claro, los que hacen la experiencia, una vez que parten y empieza a haber nuevas generaciones, se dividen en dos, los que hicieron la experiencia y los que tienen la narrativa. Esta división es forzosa, pues, ¿no? Porque habrá quien tiene la posibilidad de hacer la experiencia y quien solo puede escuchar la narrativa, que eventualmente habrá los herederos de la narrativa y los que siempre serán escuchantes de la narrativa o reproductores de la narrativa. Entonces, si lo consideramos eh, como les digo ahora, es muy sencillo pensar que la territorialidad y la experiencia no son una constante, sino que ahí donde territorio se concreta como experiencia, la experiencia se puede reconstituir como territorio. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos elementos conductuales, ya no culturales en términos kurganes, y tenemos eh, nuevas formas experienciales concretadas en diferentes puntos que conservan la conducta, incluso lingüística, y que en el cruzamiento pueden todavía reconocer elementos kurganes o elementos regionales, para no hablar de una cultura específica, elementos regionales, ¿no? Elementos de una eficacia en algún momento y
de todos modos ser culturas diferentes, volver a encontrarse, y aquí es donde viene el elemento con el que empecé, la cooperatividad, vuelven a encontrarse cooperativamente, vuelven a territorializar las experiencias mutuas y de pronto emerge una experiencia cultural distinta. Eso dejaría, si tengo razón en algún sentido, dejaría claro, evidente, absoluto, total, entendido el pedo de las lenguas, porque no serían parientes desprendidos, o sea, no serían madres e hijas, primas y hermanas, ¿no? Sino que serían experiencias territorializadas que generan experiencias que se territorializan, que generan experiencias que se territorializan y que como son conductas que más o menos fueron funcionales y que permitieron la eficacia adaptativa que hizo que diferentes grupos, no nada más uno, se expandieran por todos lados, entonces podríamos entender por qué hay lenguas semejantes o lenguas emparentadas donde hay conductas que no se parecen, por ejemplo, la alfarería acordada, ¿no? Porque es muy sencillo, porque algunos generarían la cultura con estas conductas y otros la perderían, ¿no? Y ya, sería muy sencillo, eh, no tendríamos nada de, ahora sí que nada de qué preocuparnos, ¿no? Eh, Básicamente, todo esto sería emergencia, surgimiento de culturas concretas, territorialización, adaptabilidad, cooperatividad, emergencia y listo. Hasta que, lamentablemente, me da la impresión que en algún momento la territorialidad se concretó en la belicidad. Y ahí es donde creo yo que podríamos explorar dos tesis en este momento: el surgimiento y las cualidades de la cultura, no como algo que perdura, sino como algo que se intercala con la conducta adaptativa, que es identidad, territorialidad. Y por otro lado, la identidad bélica o belicista, sobre qué territorialidad y en qué momento ocurre. Si evidentemente culpamos a los kurganes, decimos que hay un grupo bélico, un grupo dominante. Si por el contrario buscamos la territorialidad donde la guerra se hace posible, entonces no estamos hablando de un grupo, sino de condiciones dentro de las cuales la guerra se hace posible. Y es una cosa curiosa, lo voy a decir, lo voy a lanzar como una tesis muy personal que no pienso probar nunca, pero que finalmente está ahí como algo que pienso. Lo que ha permitido resistir a la belicidad destructiva de este momento es que a partir de la pandemia resurge la conciencia de cooperatividad. El mundo no lo vio venir, pero la pandemia nos regaló el estar juntos, aunque estábamos encerrados. Pandemia, internet, digamos que la territorialidad de nuestra cooperatividad universal radica en el encierro del COVID y en el acelere de la pandemia, ¿no? Digo, del internet, que nos permitió a partir de Zoom y de otras plataformas estar juntos. Llevamos haciendo este seminario desde la pandemia en línea. Nunca había sido en línea. Fue a partir de la pandemia que lo estamos haciendo en línea. Y aquí estamos. Gente que no vendría ni en sueños a estas horas hasta la Roma, ¿no? Que están en un lado, lejos, ¿no? Incluso Magnolia, que hoy no entró, que está en Estados Unidos, ¿no? Que ya le adelantaron 2 horas, entonces seguramente ya para ella son las 11 de la noche. Eh, pero bueno, o por ejemplo Joshua, que lo ve desfasado, ¿no? Porque no está a esta hora. Es una maravilla porque la cooperatividad resurge y eso es lo que nos ha permitido, o sea, eso permitió que el genocidio, aunque se ejecutó, no se silenció,
porque aquí estamos todos para recordarlo. Eso permitió, recordarán, digo, gracias a Internet, no a la pandemia, eso permitió a Internet que lo que pasó la noche de Iguala, cuando los 43 fuera una noticia en minutos. Todo México lo sabía, porque había teléfonos, porque ellos mismos transmitieron. Ujú. Por más que se diga o se hayan inventado verdades históricas, ¿no? No hubo forma de ocultar el acontecimiento. ¿Qué pasa? Lo de Irán, con todo y que hay un montón de mentiras y todo, estamos al tiro. Sabemos que existe un estrecho de Hormuz y todos sabemos, porque todos estamos ahí, ¿no? Y aunque haya muchas mentiras, verdades a medias y todo, todos sabemos lo que está pasando. Es decir, de alguna manera es propio de nosotros ser cooperativos. Entonces, si pueden ver, esa me parece cualidad esencialmente humana, que es la cooperatividad. Es lo que nos permite perdurar. Y el belicismo me parece que no es una cualidad, sino una concreción cultural debido a ciertas circunstancias. Y no creo equivocarme. La apropiación más brutal, que me parece que es la de la agricultura, no la domesticación de la tierra, sino la apropiación explotadora de la tierra, que luego se pasa a los animales y que luego se pasa a la esclavitud humana. Véanlo, es una maravilla. La agricultura es más vieja que la ganadería, aunque el pastoreo probablemente es más viejo que la agricultura, pero la agricultura es más vieja que la ganadería. Y la ganadería es más vieja que la esclavitud. Simple, solo tenemos que hacer el movimiento y vamos a ver cómo nos fuimos haciendo eh, belicistas apropiativos. ¿Vamos juntos hasta acá? Continuemos. Releo el párrafo. Entonces se abre una posibilidad diferente. Ah, no, este no lo había leído. Mm, La segunda idea, voy a regresar de ahí. La segunda idea es que la expansión no sería migratoria en sí misma. Es decir, que no habría grupos que se separaron para quedarse a la distancia, sino que, siguiendo la idea de homogeneidad sincronizada, estos grupos no migrarían, sino que se expandirían manteniendo una clara continuidad comunicativa con un grupo central o original, permitiendo un contacto constante entre grupos distintos. Sin embargo, esto implica la idea de un centro que tampoco aparece claramente en la lectura de Gimbutas, aunque como se verá más adelante, sí existen huellas de asentamientos más grandes o más notorios que otros. Hay tumbas mucho más grandes y asentamientos en torno a ellas mucho más grandes, sin por ello poder ser considerados ni centrales ni originarios, y en regiones distintas de los primeros asentamientos registrados. O sea, las grandes tumbas se van a encontrar después, no en la región de la estepa. Ahí no pasa eso. Se van a encontrar después en diferentes lugares y no en todos. Y no en todas las tumbas hay la misma representación, con todo y que se va a hablar de un dios del trueno más adelante, pero no es generalizado tampoco. No es generalizado. Entonces se abre una posibilidad diferente. Una que no considere un centro originario, sino fíjense bien, un estilo existencial asociado a una serie de conductas adaptativas eficaces y por lo tanto expansivas si seguimos algunas de las líneas exploradas en esta tesis. Subrayo. La población del mundo, es decir, el poblamiento del mundo, sería una peculiaridad encontrada en varias especies. De hecho, y quizá una cualidad de la vida. Es decir, considerando las intelecciones de los capítulos anteriores, no es difícil pensar, en términos simples, que la prosperidad permite la expansión de la especie hacia nuevos territorios. En fases preculturales o de constitución de la cultura, las conductas parecen mantenerse más o menos constantes
en la medida en que son eficaces para la adaptación y la supervivencia. Quizá únicamente se refinan o se especializan, aunque delimitadas por el medio ambiente. ¿Se acuerdan de las hachas, no? De los periodos de hachas. ¿Cuánto tiempo duró y por todos lados se encontraron? Por la eficacia, no por la transmisión. Eh, y dicha eficacia adaptativa, perdón, voy a releer desde un punto. En fases preculturales o de constitución de la cultura, las conductas parecen mantenerse más o menos constantes en la medida en que son eficaces para la adaptación y la supervivencia. Quizá únicamente se refinan o se especializan, aunque delimitadas por el medio ambiente y dicha eficacia adaptativa. Un ejemplo de ello podría observarse en la recurrencia de las vasijas cordadas que aparecen en lugares muy distantes entre sí sin provenir concretamente de un único u original grupo cultural que las hubiera dispersado por toda la región. Entonces, no resulta complejo pensar que ciertas conductas existentes en diversos grupos se hubieran expandido y servido como territorio para ciertas formas de identidad ornamental nacientes o acontecientes en diversos lugares. Ya entendemos lo que es territorio. No es espacio geográfico, sino espacio de posibilidad para la concreción de un evento que nosotros llamamos cultura. Ujú. Y que es identidad, experiencia. Claro que los espacios geográficos, parte del territorio experiencial, se ampliaron cada vez más, aunque no necesariamente partiendo de un centro urbano principal, sino una región delimitada y definida, por lo que podría considerarse accidentes naturales, mismos que habrían funcionado como fronteras regionales, pero no límites definitivos, sino espacios conquistados por la eficacia adaptativa de los humanos de la región. Siguiendo la idea propuesta en esta tesis de que la cultura es un acontecimiento identitario ocurrido en el territorio, en un territorio delimitado, entonces es posible pensar en la expansión geográfica como una conquista ambiental, sin que ello implique que la identidad cultural se defina como motivador o razón de dicha expansión. Ajá. Podría más bien entenderse que la eficacia adaptativa lleva milenios operando de la misma manera, es decir, expandiéndose en el medio geográfico, y que esta eficacia había generado asentamientos prácticamente en todo el planeta y que, por lo tanto, los encuentros entre diversos grupos eran frecuentes en el periodo en el que aparecen los grupos kurganes, probablemente llevando consigo los primeros esbozos de identidades culturales con cierto nivel de concreción, pero todavía en formación, ¿no? Llevar el germen de cierta identidad cultural implica un tanto de determinación identitaria definida, sin que por ello sea necesario explicar en términos culturales la expansión de los kurganes, sino, por el contrario, pensar conductualmente la eficacia de estos grupos. Explicaría también por qué parecen expandirse tan rápida y notoriamente sin que hayan aparecido vestigios de conquista imperial ni sometimiento forzado de los grupos habitantes en los espacios en los que se habrían ido localizando los diversos grupos kurganes. Es decir, se pueden expandir por eficacia adaptativa, ¿no? Asentar por cooperatividad con otros grupos y por eso podrían estar por todos lados, habría huellas de ellos en todos lados, sin que haya una sola huella o sin que haya huellas evidentes de conquista o dominación, explotación o exterminio hasta el periodo cuarto y no en todos lados. En un artículo posterior, que va a ser el motivo del siguiente capítulo, Gimbutas dice que por Kurganes hay que entender fíjense bien, subrayo, un estilo y no un único grupo cultural. Perdón, lo que refuerza la idea de que al separar la cultura de la conducta y definir la primera como identidad ornamental acontecida en un territorio delimitado
que implica las poblaciones humanas y también las conductas recurrentes concretas de dichas poblaciones, se puede concebir un estilo definido por el territorio existencial mismo, y así se evita pensar en líneas de comunicación intergrupales, pero también permite entender por qué los grupos que poco a poco fueron entrando en contacto con el estilo Kurgan adoptaron conductas que quizá fueron más prósperas y en muchos casos abandonaron comportamientos obsoletos o menos eficaces y se movieron hacia las conductas portadas por los grupos que pasaban por la región constantemente, lo que a la vez pudo haber implicado la adopción de elementos identitarios que suscitarían emergencias culturales casi idénticas. Ajá. O sea, estos pasaban, se adoptaban las conductas, ellos a lo mejor seguían, a lo mejor algunos se asentaban, pero claro que los que quedaban ya tenían el comportamiento adaptado, perdón, adoptado de los grupos kurganes. Ajá. Sigo. Si vamos juntos, está muy claro, ¿no? Bueno, según yo está muy claro. Para sostener esta hipótesis, es necesario volver a pensar que entre los homínidos que devinieron humanos culturales, existió o existe cierta disposición adaptativa que implica el reconocimiento y la aceptación conductual de estos grupos diversos. Lo que aquí se ha entendido y llamado cooperatividad. ¿Y qué funciona? Creemos mejor para comprender la expansión de ciertos comportamientos, incluso culturales, que la idea de la imposición forzada que se sostiene muchas veces en los textos de Gimbutas y de otros teóricos. La diversificación de la que habla Gimbutas finalmente reforzaría esta idea por una simple razón. La sincronía no es sostenible en territorios tan extensos porque la erosión natural de los comportamientos asociada a las modificaciones medioambientales y al paso del tiempo hacen que la adaptación y con ella el cambio territorial existencial genere nuevos espacios identitarios que cada vez resultarían menos próximos entre sí. Es decir, las modificaciones geográficas en todos los sentidos generan espacios identitarios que se diversifican en el espacio y en el tiempo, dejando ver que la eficacia adaptativa no implica de ninguna manera eficacia cultural, sino espacios identitarios distintos y sostenibles o acontecientes temporal y regionalmente. Ajá. Es decir, que lo cultural no es eficaz a menos que las conductas extraídas de lo cultural sean eficaces adaptativamente. Y eso no hace que la cultura llegue, se herede, se transmita o se imponga, sino que las conductas sí. Ajá. Las conductas sí tienen esta peculiaridad. Se pueden adaptar, perdón, se pueden adoptar. Ujú. Y convertir eventualmente en territorio cultural. Ujú. Entonces, lo que es eficaz conductualmente no necesariamente es eficaz culturalmente. El estilo Kurgan está ahí, perdura y se muestra en muchos momentos y regiones, pero siguiendo la idea de conducta e identidad cultural como dos fenómenos distintos, siendo el primero parte del terreno en el que acontece el segundo. Dicho estilo sería un acontecimiento posible más o menos semejante donde quiera que las conductas de los grupos que lo portaron se asentaron y cooperaron con otros grupos que finalmente variaron sustancialmente o simplemente adoptaron cosas más notorias. En este periodo, la marca Kurgan es muy clara. Más allá de su extensión, podría decirse que en un estilo cultural definido y totalmente constituido. Ujú. Las villas fortificadas, pero estamos hablando, bueno, ahora voy con eso. Las villas fortificadas, su distribución interior y los entierros individuales jerarquizados
se pueden encontrar con mucha frecuencia. Por ejemplo, en un asiento del Bajo Dnieper, en el estrato 3 del fuerte Mikhailovka, se encuentra un asentamiento del periodo Kurgán 3, considerablemente más grande que los anteriores, edificados en estratos más profundos y que pertenecen a periodos kurganes anteriores, destacando este por la estructura fortificada notoriamente más elaborada que en los periodos anteriores, lo que sugiere una estructura ya más asociada a la protección contra invasores, además de la presencia mucho más marcada de élites reconocidas, así dentro del grupo asentado hay reconocidas como élites. Entonces ya hay ahí, en el Bajo Dnieper, esa madre está en Ucrania. Ahí ya hay un asentamiento importante. Pero es tardío el asentamiento. Es del periodo Kurgán 3 y es notoriamente más claro, más definido que todo lo que hay de asentamientos anteriores. Y aquí ella hace este énfasis que creo que es un poco tendencioso, que la estructura fortificada es más elaborada que en los periodos anteriores, lo que sugiere la, una estructura ya asociada, más asociada a la protección contra invasores. Es decir, que habría que ver qué había en la estructura, en las estructuras que se hubieran construido antes, porque no sabemos si en verdad serían estructuras con intención defensiva o simplemente espacios para ahuyentar animales o para retener animales, ¿no? O puntos referenciales. ¿Me explico? ¿No? Eh, Otras tumbas reales, como las de Maikop en el noroeste del Cáucaso, o sea, ya vamos ahora hacia abajo, y Alaka, Huyuk y Orstepe en el centro norte de Anatolia, también sugieren la presencia kurgán, precisamente de supuestos gobernantes de este grupo. No hay más información. Según Gimbutas, la disposición y presencia de estas tumbas señala cierta capacidad de los supuestos gobernantes kurganes para ejercer y acumular poder sobre las poblaciones hablantes de otras lenguas y con distinta estructura cultural, lo que igualmente indica, siguiendo el texto, que la mitad del tercer milenio antes de Cristo, muchas de las tierras del Cáucaso, Anatolia e Irán, que en periodos posteriores se saben que fueron gobernadas por reyes indoeuropeos, habrían sido invadidas por pueblos kurganes. Hasta el momento, no se exponen más datos sobre cómo pudieron ocurrir estos encuentros y distribuciones e imposiciones sociales entre los kurganes y los grupos no kurganes. Es claro que se mantiene un estilo, pero no hay mayores indicios, por lo menos en lo expuesto en el artículo, del arribo de estos grupos a la región. Esto es, la presencia de élites e incluso gobernantes del estilo kurgán no explica del todo la llegada de estos personajes ni las circunstancias en las que se gestó esta distribución o este particular orden social, aunque nuevamente se esboza la idea de imposición cultural de los kurganes, mas no los medios de esta. Sin embargo, la presencia de fortificaciones sí parece hablar ya de la existencia de cierta necesidad de resguardo y protección que podría asociarse a la guerra o a la invasión, aunque no quedan, aunque no está del todo claro ni cómo eran este tipo de prácticas ni quiénes pudieron ser los pueblos invasores, si es que los había, precisamente porque son únicamente los establecimientos kurganes los que presentan este estilo estructural y lo que podría apuntar al hecho de que fuera ellos mismos su propia amenaza, y con ello se entendería que la invasión nace y acontece poco a poco en estos grupos y como parte de su carácter cultural. Pero no pasó en todos. Habría que ver en quiénes. No hay un mapeo de eso, ¿eh? Creo que sería una buena chamba hacerlo. Y llevarse otros 3 años. No tengo nada mejor que hacer.
Sin embargo, en este periodo, no todos los asentamientos son iguales, y más bien, dice Gimbuta, posterior a este periodo comenzará la diferenciación o la heterogenización de Europa, por lo que podría suponerse que la presencia de estas élites y gobernantes no responden al supuesto grupo original, sino al estilo que se fue construyendo, desarrollando y expandiéndose por la región. En este periodo, mantener la idea de homogeneidad se vuelve más complejo. Si bien en este tiempo las edificaciones fortificadas y la presencia de élites o gobernantes es evidente, también se pueden notar variaciones en rasgos culturales que no pueden pasarse por alto. Particularmente porque, por ejemplo, en los entierros se había notado un estilo muy parecido en todos los grupos de estilo Kurgan y en los que fueron absorbidos o fusionados con ellos. En el siguiente párrafo, Jimbuta sitúa este problema seriamente. Cito un párrafo más o menos amplio. Durante el periodo 4 apareció un tipo peculiar de entierro en pozos o fosas llamadas catacumbas, en las cuencas de los ríos Don y Donets al norte del mar de Azov, seguimos en la región de Ucrania, en el área del Bajo Dnieper. En muchos casos fueron descubiertos como entierros secundarios en los kurganes tempranos. Ah, ah, ah. Entierros rituales y contenidos de las tumbas los sitúan en la familia Kurgan, aunque los entierros en fosas que consistían en un pozo vertical y una fosa en forma de horno sugieren la influencia de las Cícladas de Sicilia. Esto nos sorprende considerando que en este momento los pueblos kurganes conocían muchos territorios, incluyendo las costas e islas Egeas y mediterráneas. Existe una indiscutible similitud entre las catacumbas del Ponto Norte y la del noroeste de Sicilia alrededor de Palermo, pertenecientes a la cultura Conca de Oro, llamadas tumbas en forma de horno, con túnel y cámara presumiblemente de origen egeo-anatolio. No solo es el estilo de estas dos áreas lo que está cercanamente relacionado, sino la forma del entierro y el tipo de artefactos dentro de la tumba. Entre ellos se encuentran el ocre rojo, herramientas de hueso, pequeñas dagas de cobre, anillos y brazaletes y vasijas decoradas con motivos ornamentales, impresiones de cuerda, líneas de incisiones y puntos típicos del periodo Kurgan IV. Entre el contenido de la cueva en el sitio de M. Cronio, cerca del Agrigento del sur de Sicilia, se encontró un estrato de cerámicas decoradas con estilo Kurgan IV, cubriendo los depósitos de Diana y Serra de Alto. En torno al Taranto, Brindisi y Foggia, en Apulia, se encontraron vasijas pendientes y herramientas de hueso de características del Kurgan 4. Tumbas de catacumba excavadas en 1966 en La Terza, cerca de Taranto, son casi idénticas estilísticamente con aquellas del Mar Negro. Artefactos que incluyen pedernal y cabezas de flecha de hueso, soportes para flecha de piedra, dientes de animal perforados, entre otros. Se relacionan cercanamente con los de las catacumbas del Póntico. Motivos de decoración en tazones, platos, copas y ánforas muestran un parecido sorprendente en las cerámicas de las catacumbas de la región póntica del Kurgan 4, especialmente en las cerámicas de las cuencas del Vístula y el Oder. Entonces, estamos entre Italia y Ucrania, ¿ok? Y se encuentran de un lado este tipo de entierros y de este otro lado tardíos también. Y lo que aquí se sugiere es que es influencia Kurgan, pero no se encuentran en otro lado. Lo que pasa es que Gimbutas tiende a pensar que si encuentra características que tenían los kurganes en otro lado, provienen de los kurganes y no al revés. Y ese es un problema. Es un problema serio de ella.
porque entonces homogeniza algo que probablemente no es homogéneo, ¿no? Vamos a seguir un poquito. En el periodo Kurgán tardío, estas similitudes hablan de la presencia de estos grupos o de un estilo característico en diversos lugares, por ejemplo, y como puede verse en gran parte de Italia, aunque también muestran rasgos de mutua influencia entre los diferentes grupos, así como de un estilo que poco a poco fue tomando un carácter importante y representativo, no solo de contacto entre grupos regionales, sino de un estilo que fue formando y caracterizando estas nuevas poblaciones. No sé si se puede empezar a observar la diversificación de los grupos kurganes, o más bien ya es insostenible la idea de homogeneidad kurgana. Es de verdad, traten de pensarlo conmigo, no de responder, pero tratemos de retenerlo para las siguientes sesiones, ¿no? Que no es lo mismo decir que ahí empieza la diversificación kurgana o que hasta ahí le alcanza Gimbutas para sostener que había homogeneidad kurgana. Ujú. Lo dejamos abierto. Termino el párrafo y vamos a la discusión. Es muy poquito. Algunos académicos consideran, sigue siendo Jimutas, ¿eh? Algunos académicos consideran que la introducción de entierros en fosas al norte del Mar Negro indica la aparición de nuevos pueblos. Durante el periodo de las catacumbas aparecieron ciertas costumbres como la deformación artificial y la trepanación de los cráneos en las clases altas de dichos pueblos. Estas prácticas fueron conocidas en periodos tardíos de los pueblos de ascendencia kurgán, pero se tienen registros en periodos tempranos. Durante este tiempo, los enterramientos típicos, excepto por la estructura de la tumba en sí misma y la presencia de los túmulos, perduraron idénticos en los mausoleos de madera y piedra. Sin la aplicación de análisis cuantitativos y mediante datos de la antropología física, el problema de la inmigración de nuevos pueblos no puede ser resuelto. El autor considera la posibilidad de un movimiento de reflujo, retorno o reexpansión de los pueblos kurganes y no se ve incursión de nuevas poblaciones no kurganas, ¿no? O sea, la idea es que hay nuevos pueblos que se juntan y regresan. Me parece lógico, pues, ¿no? Tuvieron allá y regresan. Pues chido, ¿no? Pero no regresan igual, regresan con nuevas prácticas, porque además no es que esto pase en años, pasa en generaciones. Ujú. Ahora, y la memoria territorial tampoco es cultura. Una y otra vez se comienza a definir una peculiaridad de los kurganes. La migración parece que es una característica que aparece constantemente. Esto es lo que ha hecho que se sugiera la idea de su expansión. Sin embargo, de inicio no parecen bélicos en este sentido. Si, por otro lado, la conquista por la fuerza fuera característica de ellos, no parece que tendieran a exterminar a otros, sino que de alguna manera tenderían a fusionarlos e incluso adoptar prácticas de los grupos conquistados e incluso existen evidencias de adopción de elementos culturales como la misma Jimbuta se ha expuesto hasta ahora. Prácticas que inevitablemente habrían generado nuevas y diversas formas culturales cada vez más diferenciadas entre sí, sin que ello interfiera necesariamente en su hábito migratorio. Esta disposición, digamos, generó espacios culturales que más que marcar el fin de un grupo cultural uniforme, muestra una disposición adaptativa que no solo es propia de este grupo, sino de muchos otros que se encontraron y mezclaron con él, siendo la base de la diversidad cultural posterior de Europa. Y voy a cerrar ahí. Tenemos 14 minutos. Doc, Sí, yo tengo muchas preguntas que hacerte, pero las dejo para la próxima sesión, porque si no, no te va a dar tiempo. Nomás quiero hacer un comentario de acuerdo a esto que estamos hablando del Kurgan 4. Mm, el año pasado, no sé, no recuerdo en qué ciudad de Europa entré a un cementerio, a un panteón, y había un área exclusiva para presos, para criminales. ajá. Fue en Edimburgo. ¿Sí? Ok. Eso, con eso de que ya en el Kurgan 4 ya están haciendo, ay, eh,
Élite. eligiendo lugares. Ah, ah. Se me vino a la mente eso. Pero bueno, todas las otras preguntas te las hago en la próxima, por favor, para dejar que los demás Vale. ¿Quién digan dijo algo. yo? ¿Quién dijo yo? Nadie quiere, entonces sí te las hago. A ver, rápido. En el Kurgan 1, Gimbutas habla dice que son grupos nómadas y Ay, te toca. expansionistas. ¿No me das y qué? Lo sigue diciendo en el Kurgan 4 que son nómadas y que son expansionistas. Sí, pero acá ya no, acá ya hay asentamientos, acá ya sostiene más bien que no son, que sí son expansionistas, pero que asientan ya generando estos grupos de élite, jerarquizando los grupos. También Está muy interesante, sí, habla de tres oleadas al principio. son esos, son los tres periodos kurganes, Kurgan uno, Kurgan 2 y 3 y Kurgan 4. Ok, El Kurgan 2 y que 3 es una sola oleada. se van y regresan. No, se van y se asientan y se expanden. Ok. Lo que marca los periodos que ella dice, tres grandes oleadas, es que en un periodo topan con barreras que no pasan, sean barreras naturales o alcances, digamos, poblacionales. Cada vez que pasan esas barreras, llama una nueva oleada. Ok, por eso son tres. Ajá. Luego, las expansiones se territorializan y se crean las lenguas. Eso quiere decir que se adaptan con la lengua de donde llegan y al adaptarse se mezclan las lenguas y la adaptación hace que se cree una lengua diferente y por eso hay varias lenguas. Podríamos cometer el error de pensar que la historia de las lenguas coincide con la historia de los pueblos. Y creo que ese es el error que han cometido muchos, tratar de fundir historia de las lenguas e historia de los pueblos. No, no van juntas. O sea, creo que el comportamiento de las lenguas es similar, pero no va con el pueblo. O sea, tiene más bien otras cualidades. Creo que, por ejemplo, los kurganes hablarían una variante particular, comunicativa, adaptativa, no de una lengua primaria, sino de un comportamiento lingüístico previo que no está claro de dónde viene, pero probablemente venga del sur del Cáucaso o que haya emanado desde allí, ¿no? Y que se haya instalado en diferentes lugares. Entonces vendría un segundo movimiento donde diferentes hablantes de aquella lengua ya culturizados se empiezan a encontrar y entonces funden las lenguas, pierden lenguas. Ajá. Entonces sería un movimiento diferente. Sería el mismo, pero en diferentes direcciones. Ujú. No, no inventan las lenguas ni surgen las lenguas, sino básicamente lo que ocurre es que las lenguas, como conducta adaptativa, se formalizan y se concretan con particularidades, pero con características más o menos generalizadas de los grupos de hablantes que, que estaban ya ahí, y no hablantes culturales necesariamente, probablemente hablantes comunicativos, y deben de haber sido lenguas muy chiquitas, o sea, nada complejo como para una narrativa, pero sí de comunicación simple, ¿no? Comer, eh, no sé, grupo cercano, lejano, no lo sé. Ok. Por último, esta es una duda que me surgió. ¿Crees que los egipcios hayan adoptado la forma de entierros? Dices que en el Kurgan 4 ya los entierros eran más grandes, con valijas, con adornos. Los egipcios enterraban así a sus faraones en tumbas grandes, ¿no? En pirámides, sí. Sí, pero no todo el tiempo. Creo que los egipcios incluso podría ser más viejo el estilo ya de las
de las tumbas así que van creciendo. Habría que ver, pero yo creo que no. O sea, yo creo que más bien, pues es como un estilo que puede pasar, ¿no? Porque es posible. Pero sí, por ejemplo, creo que en los egipcios se da la, no la guerra, pero sí los enfrentamientos ideológicos y ahí sería el sometimiento de un grupo por otro, pero no esclavizante, sino adaptativo, cosa que además creo que eventualmente los griegos van a intentar, no sé si heredar, pero van a intentar. O sea, si te madreas a un pueblo no griego, los esclavizas. Si te madreas a un pueblo griego, los gobiernas y los haces, los representas, ¿no? Es un poco así. No creo que se crucen en ningún momento, pero sí creo que es algo que puede pasar. O sea, pues en todo el mundo hay tumbas que van para arriba, ¿no? Pirámides hay en todos lados. Ajá. ¿Qué más, Has? Nada más, gracias, Doc. Muy bien. ¿Quién más? Vi que Alejandro estaba a punto y a punto. ¿Vas a decir algo? Que me parece interesante esto que planteas de la diferencia, pero al mismo tiempo la necesaria, como el necesario entrelazamiento entre cultura y conducta. Y esto que haces con el concepto de poscultura, haciendo referencia justo a eso que ya no está transitando la experiencia o cercano a ella, sino ya solo en la, en la perpetuación ya conductual, o sea, ya solo queda la estructura. Eso me parece que abre pauta a una comprensión más amplia de cómo, justo lo que quita es el inicio, el origen, ¿sabes? Como pareciera que en el inicio solo hay conducta y la cultura entendida evolutivamente como algo posterior. Y creo que eso es importante porque parte de lo que que planteaste al principio con respecto al pensamiento filosófico es que tiende mucho a, a complicarse por el pensar evolutivo, porque es este pensamiento lineal que nuevamente vuelves a puntualizar interesantemente en la forma en que podemos entender la migración, ¿no? Este entendimiento de la migración lineal me parece que es también parte de un defecto y de un sesgo que tenemos que viene del pensamiento evolutivo, que es un pensar lineal, ¿no? Y que quita, y que aparte que justo tiene esta intención implícita y a veces muy explícita de superación de lo primitivo, ¿no? De la infantilización de la historia de la humanidad y de sus procesos en un sentido lineal, ¿no? Como siempre superando ese origen y el origen como lo menor. Y también justo me hiciste pensar en esta, eh, digamos que en este señalamiento relativo a los entierros, en un posible, no arbitrario, pero sí forzado entendimiento de la relación con la muerte, porque eso ya nos hablaría del sesgo desde quien lo ve, porque ya no lo vería desde la trascendencia que conecta al humano con todo esto de lo que hablas, el territorio, y incluso con esto que hablas de la conducta y la cultura, sino ya solo visto desde la forma, ¿no? Desde la forma de la muerte como fin y esa forma de entierro como la huella que deja, ¿no? Pero ya muy desconectada incluso de la propia experiencia. Y por eso, en muchos sentidos, por lo que entiendo la crítica a Jim Butas, es que no se termina de sostener lo que ella plantea. Em, y creo que finalmente también este
este planteamiento que estás dejando en el tipo de expansión migratoria que ya no sería lineal, sino como más bien exploratoria, que permite dejar huella de hasta dónde se va, o sea, como lo que se va abarcando y lo que se va abriendo paso a digamos que mm, a estas formas que se encuentran, por ejemplo, en las vasijas y eso que puede coincidir, eh, da un cambio cuando lo pensamos lineal y ya se vuelve privativo y apropiativo, ¿no? Y eso me parece que ahí es donde puedo o entiendo que puede estar el sesgo, no solo de Gimbuta, sino en general, que es muy propio de Occidente, que todo lo terminamos mirando desde ahí, desde lo lineal, privativo, apropiativo, y por eso pensamos estos inicios y finales de la cultura como algo que se supera, pero también el inicio como el yo llegué primero antes que, y eso me vuelve algo distinto y distinguible, ¿no? Y creo que, bueno, finalmente esto que mencionas de las lenguas me parece muy pertinente porque permite un entendimiento más amplio. Pero bueno, en general eso es lo que fui a grandes rasgos Voy a escribiendo. ir en reversa respondiendo en los 2 minutos que quedan. Yo llegué primero y eso me hace distinto y distinguible. Es bien interesante porque completo de Alejandra sería, yo llegué primero y perduro, existo, soy real. Ese es el tema. ¿No? O sea, la insistencia no es quién llegó antes, sino quién perdura. Claro que es necesario decir llegué antes para decir perduro, existo, ¿no? Y que se repite en el llegada a la luna, ¿no? Sí, claro, claro, y siguen, ¿no? Ridículamente queriendo, ¿no? Ah, irrelevante si llegamos o no a la luna. No vamos a pasar de ahí, ¿no? Pero por más que quieran llegar a Marte y poblarlo, y pobrecitos pendejos, ¿no? No lo va a lograr ni el Elon Musk ni nadie. Pero bueno, me parece importante porque el esfuerzo es por perdurar, por existir, por demostrar. A ver, Como Sofi. única manera posible, además. Sí, 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 sí. Si no, no. Ajá. Si no, no existo. Si no apropio y no privatizo, entonces ya no es posible. Por eso solo yo puedo estar ahí. Sí. Y yo, porque vengo desde hasta allá y existo, soy real, ¿no? A diferencia de todos. Sofi, Y por ejemplo, en el caso, bueno, yo reconozco que la religión es una institución de los mitos y de cómo fue derivando todo, pero por ejemplo, actualmente los judíos, o sea, quienes creen, bueno, según entiendo, de la venida del Mesías y que perduran todavía en la zona de Palestina que no es propia, ¿es por lo mismo? sí, ahí es inventarse algo. Ahí es inventarse estructuralmente una tierra, una historia, una continuidad. Sí, 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 sí. O sea, por eso esto es un mito. O sea, el seminario se titula del mito de lo... Ay, no me acuerdo qué era el mito, ¿no? O sea, porque justo es eso, se estructura un mito. Se estructura totalmente la idea de una continuidad que perdura. Sí. Ahora, nosotros hoy podemos decir algo fascinante, ¿no? Netanyahu y Trump al final son exactamente la misma mamada. No son humanos existentes, son ya la, la concreción de una conducta que ya no está ligada a nada, que ya no está conectada con nada, que ya ni siquiera es identitaria, ya nadie se reconoce ahí, ¿no? Salvo 4 fanáticos que ni siquiera son fanáticos, sino reproductores de la conducta. Y ya, ¿no? O sea, simplemente hoy estamos presenciando el final de la conducta bélica, ¿no? Estamos presenciando... ¿Por qué? Digo, no porque va a dejar de estar, porque va a perder todo el poder. Se termina. La conducta bélica imperial y todo eso se acaba. Y no llevó tanto, son 2000 y tantos años, ¿no? 3000 años. O sea, no es... No, no, sí es un poquito más, 4000, ¿no? Pero nada más, ¿no? Ya se acabó. O sea, ya se acabó, ¿no? La insistencia en la tierra prometida, en los elegidos, en los bloques, bla, 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 todo eso ya solamente intenta
Son las patadas de ahogado finales del esto existe, existo, existo, existo. Es el Terminator, ¿no? Ya, ya fue, ¿no? Es bello porque creo que estamos presenciando el final de una concreción conductual que se hizo cultura y que hoy en Trump encuentra perfecto. O sea, el señor no ha pensado nada, solo es guerra, bombardear Venezuela. Digo, esperemos que no nos toque, ¿no? Porque al güey todavía le quedan 3 años, casi 4, ¿no? No, 3 años, casi 2, casi 3. Entonces, sí, denme un segundo. Entonces, pues básicamente en eso estamos. Y los que comparten el territorio ya no pueden acceder a la experiencia y se quedan en la narrativa. Probablemente la narrativa sea incluso parte del territorio, pero la experiencia sí ya no. La experiencia sí ya no. No, el territorio es que más bien no es que se comparte el territorio, sino que se concreta una territorialidad específica que ya incluye la narrativa. Y no todos hacen presencia en esa narrativa, ¿no? Algunos de la narrativa pueden salir. Aquí apuesto a que estamos aquí por algo, ¿no? Por ese salir de la narrativa, porque la verdad es que yo creo que todos aquí estamos hasta la madre de ser narrados, ¿no? Lo que menos queremos es ser narrados. Queremos constituirnos en la emergencia de la obra. Es molesta la narrativa, es molesto ser parte del territorio. Esto siempre lo he dicho, bueno, del tiempo último que hablamos de esto, que cuando uno no se concreta identitariamente en el territorio, uno es parte del territorio. Es así de simple. Cuando uno no es flor, es pasto. ¿Ibas a decir algo, Alejandra? Espero haber contestado a todos hasta ahorita. Sí, ya me voy, buenas noches. Sí, yo también, porque ya está mi paciente en 2 minutos, me dijo. Pero bueno, si nadie más quiere decir nada, siempre es un gusto estar con ustedes. Lamento mucho que Octavio no estuviera hoy, no me dijo nada, pero bueno, a él le toca la semana siguiente. Ya saben, la siguiente semana Octavio, la siguiente Alejandra. Y pues nos vamos a seguir adelante hasta que llegue mayo para que hablemos ya de trabajo más extenso. Probablemente tome yo las 2 sesiones. En vez de que haya una de descanso, de una sesión más. Los aprecio mucho, gracias por venir. Buenas noches a todos. Yo me voy porque voy lejos. Gracias, buenas noches. Cuídense, Buenas noches. la del niño Dios. Bye bye. Gracias, buenas noches.